¿Qué tal? En este video vamos a hablar sobre la regla de sustitución para funciones exponenciales. Entonces vamos a dividir este tema en dos videos. El primero va a ser para el número e y el siguiente para una constante, como base de la función exponencial. Al final de cuentas, pues todos son constantes, ¿no? Pero yo creo que el número e requiere tratarlo de forma específica. Entonces hay una regla que es la que se muestra aquí, que dice que cuando nosotros integramos el número e, una función exponencial, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. O sea, se ve que la integral en la formulita pareciera que solo le quitamos el du y le escribimos un más c. Entonces se ve muy sencilla, sin embargo tiene un poquito más de complejidad en ese sentido. Entonces la vamos a explicar con este ejemplo de e elevado a la menos 3x. En este caso se retoma un número negativo, para que veamos las implicaciones de este signo, y que uno de los errores que cometemos es en cuanto a los signos, ¿no? Entonces por eso lo vamos a tratar con un signo negativo. Entonces, como es regla de sustitución, lo primero que tendríamos que ver es que se puede aplicar la regla de sustitución. Entonces, cuando no hay ningún número aquí atrás de la e, el exponente es el que nos importa. Entonces, si no hay ningún número aquí atrás de la e o un número con variable, entonces para que nosotros podamos usar la regla de sustitución, el exponente del número e tendría que ser una función lineal. Entonces se siguen utilizando lo que son las reglas, las mismas reglas para verificar que se puede utilizar el método. Entonces nada más que ahora nos tenemos que fijar en el exponente y en el factor de acá, el que va a multiplicar con la e. Entonces la diferencia de lo que es la función que está como exponente y lo que tenemos aquí multiplicando con la e debe de ser igual a 1. Sigue manejando la misma regla. Entonces aquí tenemos una función lineal, aquí tenemos un 1 que es una función constante. Entonces la diferencia es 1 menos 0 es 1. Entonces quiere decir que hasta aquí podemos ver que sí se puede aplicar el método. Entonces, si aquí tuviéramos una x cuadrada, acá tendríamos que tener a la e multiplicando por un número y una x. Si aquí tuviéramos x al cubo, acá tendríamos que tener una x al cuadrado para que funcione, para que se pueda utilizar el método. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar eso. Y la segunda es, hay una segunda regla, que quiere decir que cuando nosotros derivemos esto, pues se puede eliminar lo de acá. Sin embargo, cuando es un solo término no hay mucho problema en eso, o sea, se cumple. Entonces, como lo vamos a ver aquí. Entonces, u va a ser el exponente de la e. Entonces, en funciones exponenciales, u va a ser el exponente. Entonces, tenemos un menos 3x. Nosotros lo derivamos y la derivada de menos 3x es menos 3. No hay que olvidarnos del signo. Aquí lo que vamos a hacer es despejar a dx. Entonces, intercambiamos el menos 3 con la dx y nos queda de esa manera. Si nosotros nos damos cuenta, el signo se sigue quedando, no tiene por qué desaparecer. Entonces hasta aquí no hay, a menos que pase, por ejemplo, que tuviera otro término sumando y tendríamos en el despeje pasarlo, entonces podría cambiar el signo, pero aquí no. Entonces pasa dividiendo, se queda con el mismo signo. Entonces hacemos la sustitución.
e, en lugar de poner menos 3x ponemos lo que es u, en lugar de dx ponemos lo que es su equivalencia, que es de u sobre menos 3, y ya tenemos aquí la sustitución. Entonces ahora lo que sigue es menos 3 lo debemos sacar de la integral para que sea más fácil hacer la integral y para que se parezca a la fórmula que tenemos acá arriba. Entonces, para que se parezca, lo único que nos estorba es ese menos 3. Entonces lo sacamos de la integral y nos queda como menos 1/3. Entonces fuera de la integral y tenemos EU de u. Entonces ya esto que está aquí dentro de la integral se parece a lo de acá. Entonces ahora sí integramos y lo único que hacemos es la integral de EU de u es la misma EU según la fórmula. Entonces aquí tenemos esto. Ahorita no le ponemos más c, yo acostumbro a ponérsela al último, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que aquí ya de una vez le puedan poner el más c. Entonces, lo siguiente es regresar a nuestra variable original. Entonces, en lugar de u va a ser menos 3x. Entonces, e a la elevada a la menos 3x. Regresamos a lo que son la función original, la variable original, que es la x. Entonces ya lo tenemos así de esa manera. Entonces aquí hay dos formas de representarlo. Entonces el signo yo lo seguí dejando abajo, pero si nosotros podemos ponerlo acá enfrente, más entre menos es menos, entonces lo podemos poner acá enfrente. Entonces el resultado lo podríamos presentar de la siguiente manera: menos 1/3 por e elevada a la menos 3x más c. O también lo podríamos presentar como menos e elevada a menos 3x entre 3 más c. Estas representaciones o esta forma de escribirlo son equivalentes. Podemos escribirla de cualquier forma. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Tenemos la integral de 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de 1 entre e elevada a la 3x de x. Entonces aquí vamos a hacer unas adecuaciones primero, que vamos a esto que está aquí es una constante, es como si tuviéramos un numerito. Entonces lo podemos sacar de la integral, que es lo que vamos a hacer aquí, para que solo nos quede lo que es nuestra función con nuestra variable. Entonces ya solo nos queda raíz cuadrada de 1 entre e a la 3x de x. Entonces vamos a, así como está la integral, no hay una regla que podemos aplicar directamente. Entonces lo que vamos a hacer es irla adecuando todavía más para que nos dé para que podamos integrarla y se parezca a la fórmula que vimos anteriormente. Entonces aquí, si vemos, está en el denominador e a la 3x, que al final de cuentas esto es lo importante para integrar, ¿no? Bueno, todo es importante, pero nos vamos a basar en esta parte, la e a la 3x. Entonces aquí está como un denominador. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar la inversa de la función. Está en un denominador, arriba es un 1, entonces hacemos la inversa de lo que es la potencia y lo pasamos hacia arriba, pero cambiando el signo del exponente. Entonces abajo es positivo, entonces cuando nosotros lo pasemos hacia arriba junto al 1, que el 1 también va a desaparecer porque va a quedar como 1 por e y nos va a dar lo mismo, ¿no? Entonces no es se puede omitir la escritura del 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer para adecuar es primero sacar la inversa de nuestra función. Entonces nos queda así, de esta manera. Les comentaba hace un momentito, aquí podría ir el 1, sin embargo no es necesario escribirlo. Y como vimos, pasó hacia arriba, pero lo único que cambia es el exponente. En lugar de ser positivo, cambia a negativo, es decir, hay un cambio de signo. Entonces
ya lo tenemos así. Esa es nuestra segunda adecuación. Vamos a hacer una tercera adecuación, que es quitar la raíz. Bueno, no tal como quitar, sino hacer una conversión de convertir esa raíz a una potencia. Entonces, cuando nosotros hacemos una conversión de raíz a potencia, nos da un exponente fraccionario. Ese exponente se va a componer de esto que tenemos aquí, de exponente de la e, y del índice de la raíz, que sería un 2 porque es una raíz cuadrada. Entonces vamos a tener una fracción en donde vamos a escribirlo de la siguiente manera, que es e, el numerador va a ser el menos 3x, que es el exponente de la e, entre, y va a ser entre el índice de la raíz, que es 2. Entonces nos va a quedar un exponente fraccionario que va a ser e a la menos 3x entre 2. Todo lo que vemos aquí es el exponente. Debido al editor de ecuaciones se ve un poco raro, pero debería de estar un poquito más arriba el exponente, ¿no? El chiste es que ahorita entendamos que esto es todo esto que acabo de encerrar en el círculo es el exponente. Entonces ya lo adecuamos, ya ya lo podemos integrar. Entonces ahora lo que sigue es verificar que podemos integrar, ¿no? Entonces eso lo pudimos haber hecho desde un principio. Entonces tenemos una función lineal aquí, entonces acá tenemos una constante, entonces cumple la primera condición de la diferencia de grados, ¿no? Lineal es un grado 1, constante grado 0, 1 menos 0 es 1, entonces cumple la primera condición. Aquí a lo mejor tendríamos, antes de hacer cualquier proceso, deberíamos de verificar esas condiciones, ¿no? Para no trabajar a lo mejor y al final no nos quede, o sea, o no sea aplicable el método. Entonces podríamos haber verificado eso antes. Entonces la primera regla sí se cumple, la diferencia de grados. Entonces quiere decir que podemos aplicar el método. Vamos a verificar nuestra segunda condición. Sin embargo, otra vez les volvemos a repetir, como esta es una función lineal y solo es un término y ya cumple con la primera condición, entonces el que sea un término ya casi estamos dando por hecho que se cumple la segunda condición. Cuando es más de un término aquí como exponente, ahí sí tendríamos que hacer una verificación más exhaustiva para que veamos que se pueda cumplir. Entonces, cuando tenemos un solo término, regularmente si cumple la primera condición va a cumplir la segunda condición. Cuando tenemos dos términos, ahí sí hay que verificar, porque a veces cumple la primera condición y a veces la segunda ya no. Entonces aquí, debido a que solo es un término, cumple con las dos condiciones. Entonces vamos a continuar ahora sí con el método. Entonces u va a ser todo el exponente, que es menos 3x entre 2. Lo vamos a derivar y nos queda menos 3 medios. Entonces ya tenemos la derivada. Vamos a hacer el despeje y nos quedaría el menos 3 medios. Lo pasamos todo completo como denominador en lugar de dx. Debemos de recordar que aquí se hace un intercambio, pero se hace un intercambio completo. ¿Sale? Entonces aquí hay varias formas de hacer lo mismo. Pudimos haber pasado el 2 acá arriba directamente y intercambiar solo el menos 3 con dx. Entonces eso se puede hacer y es válido. En mi caso yo elegí esto de intercambiarlos de forma completa. Sin embargo, vamos a ver que vamos a llegar al mismo resultado. Si yo paso el 2 por acá, va a quedar aquí enfrente de du. Entonces, y vamos a ver aquí,
Entonces, aquí lo que se aplica es la ley del sándwich. Entonces, como abajo es una fracción, entonces aquí le ponemos un 1 para que también sea fracción. Entonces multiplicamos extremos por extremos, du por 2 es 2du, y 1 por menos 3 es menos 3. Aquí ya puse el signo aquí adelante. Entonces, que al final de cuentas lo único que estamos omitiendo es hacer la multiplicación de signos, ¿no? Arriba había hay un positivo y abajo un negativo, entonces más entre menos es menos. Entonces directamente puse el signo aquí. Entonces hay que tener cuidado con esos signos porque nos pueden cambiar todo el resultado. Entonces ya aquí está despejado. Si vemos, es lo mismo que les decía acá, hacer el despeje. Entonces el 2 queda arriba con du y el 3 queda abajo solito, y el signo pues es el signo general de toda la expresión. Entonces ya hicimos la derivada, lo que sigue es hacer una sustitución. Aquí tenemos la fórmula que vamos a aplicar, que es integral de e elevado a la u de u es igual a e a la u. Entonces lo que hacemos es una sustitución. En lugar de e a la menos 3x entre 2, vamos a escribir e a la u, de aquí como nos muestra aquí. Y en lugar de dx, vamos a escribir lo que le corresponde, que es menos 2 du entre 3. Aquí lo que nos estorba es 2, el 3 y el menos, para que se aparezca la fórmula que tenemos acá arriba. Entonces lo que vamos a hacer es sacarlo de la integral, lo mismo que hicimos con el 1 entre 2pi. Entonces lo sacamos, van a quedar multiplicando, no van a restar, porque e a la u está multiplicando con menos 2 du entre 3. Entonces, y e a la u está multiplicando con 1 entre 2pi. Entonces tienen que quedar multiplicando, por eso aquí se escribió el paréntesis, para mostrar gráficamente que ahí hay una multiplicación y que E1 está restando con 2/3 de U. Entonces hay que tener cuidado ahí también con el signo. Entonces nosotros lo sacamos y como ven sigue aquí multiplicando, y dentro de la integral solo quedó E a la U de U. Entonces vamos a juntar esto, vamos a juntarlo. Entonces una multiplicación de fracciones es una multiplicación directa. Entonces más por menos nos va a dar menos, 1 por 2 es 2, 2pi por 3 nos va a dar 6pi. Aquí nada más se multiplicó el 2 por el 3, 2 por 3 6, y el pi se queda igual. Entonces ya lo tenemos. Ya hasta aquí está un poco más simplificado. Hacemos la integral, que es aplicar la fórmula de arriba. Si vemos es lo mismo, e a la u. Aquí ya está la integral. Ya integramos. Lo que sigue es regresar a nuestra variable original, que es menos 3x entre 2. Entonces regresamos a ese exponente, al exponente que tenemos acá antes de iniciar el proceso. Volvemos a hacer el cambio de variable a la original y lo tenemos de esta manera. Entonces esto ya podemos verlo como un resultado. Entonces nuestra integral sería menos 1 entre 3pi por e elevada a la menos 3x entre 2 más c. Aunque ya dijimos que esto es correcto, entonces a lo mejor algunas veces se recomienda que se regrese a la expresión original. Es decir, en la expresión original nosotros tenemos una raíz, tenemos nuestra función como un denominador, entonces podríamos regresarlo, ¿no? ¿Cómo se regresa? Pues primero hay que convertir este exponente fraccionario a raíz. Nos quedaría una raíz cuadrada y e seguiría elevada a la menos 3x. Entonces así. Entonces el 2 regresó como raíz cuadrada, y solo nos queda e a la menos 3x. Entonces
ahora lo que estamos haciendo es ir en este sentido, ¿no? Regresar a lo que es nuestra raíz. Entonces ya lo tenemos. Todavía podemos adecuarlo un poquito más para que el exponente sea positivo. Es decir, a e a la menos 3x le sacamos su inversa para convertir el exponente en positivo. Y nos queda de la siguiente manera. 1 entre e a la 3x. Entonces aquí ya tenemos el resultado, que ya sería el resultado final. Entonces cualquiera de estos tres resultados es correcto. Para regresar a como estábamos inicialmente, el tercero es la solución, ¿no? Entonces aquí se me pasó, para aquel que no entendió, aquí tenemos 2/6 y aquí tenemos 1/3. Lo que se hizo fue simplificar la fracción 2/6. Entonces 2/6 se puede simplificar a 1/3. Entonces haciendo esa aclaración, pues ya tenemos el resultado. Espero que haya quedado entendido. Muchas gracias.